El prefacio de Altazor. Altazor es considerado el poema más importante de Vicente Huidobro y uno de los hitos de la poesía escrita en la lengua española. Este libro fue publicado en el año 1931 en Madrid, España. Sin embargo, no existe una absoluta certeza acerca de la fecha en que se comenzó a escribir. Tradicionalmente se ha sostenido que Altazor habría iniciado en el año 1919. No obstante, en el manuscrito nos encontramos con la siguiente nota introductoria. En realidad este poema fue empezado en 1918, a raíz de la publicación del Ecuatorial, pero entonces solo escribí el prefacio y el primer canto. Todo el resto de Chile fue escrito en 1919 y corregido en 1920. En octubre de 1919, Cancinos Assens habló de él en la Correspondencia de España. Equivocadamente dio a todo el poema el título del prefacio, Altazor o el viaje en paracaídas. Los hechos que acabamos de mencionar, más allá de que sean verdaderos o no, pueden entenderse como una manifestación de la obsesiva voluntad inaugural del autor. Este deseo de ser el primero, el más avanzado en la literatura, rasgo característica de las vanguardias. Se añade a lo anterior que en un primer momento Altazor comenzó a escribirse en francés. Sin embargo, el autor, al comprender lo inédita que sería su obra en la lengua española, decidió cambiarla a esta lengua. La palabra altozor es un neologismo que puede componerse en dos elementos. Alto, adjetivo que nos sitúa desde un plano aéreo, cósmico, y azor, ave de presa. Esta ave es evocada desde temprano en la poesía española. Se puede encontrar en el poema del Cid y en el romancero viejo. En el Cid el azor es un símbolo de cuánto ha de abandonar en el destierro y de lo galocio como el condado de Castilla. Huidobro, buen conocedor de las letras españoles y particularmente interesado en la épica y en el romancero, dará a esta ave una categoría superior. Altazor era quien veía más allá de lo que veía el resto de los hombres. Los subtítulos de Altazor son también muy significativos. El primero, el pasajero de su destino. Nos entrega una palabra clave, pasajero. El pasajero nos hace referencia a un viaje, movimiento, y a la vez denota como un adjetivo cambio y fluidez. No es constante ni duradero. La palabra destino bien podría referirse a uno de los temas centrales de este poema, la muerte como paradero inevitable. El segundo subtítulo hace más explícita esta cualidad de movimiento y fluidez con la palabra viaje. El paracaídas, que es el objeto que guía este viaje, no es otra cosa que la poesía, y lo es porque suspende y deja ver. Como dice Federico Schaft, en efecto, Altazor es viaje y a la vez caída. Este poema está inscrito en el movimiento vanguardista denominado creacionismo, del cual Huidobro será fundador y mayor exponente. Su nombre alude al verbo fundamental para esta vanguardia, crear. El poeta es un pequeño dios, un creador de un mundo aparte de la realidad. No obstante, toma elementos de la realidad objetiva, pero a través de las nuevas relaciones que establece entre ellos. Crea algo nuevo, un mundo autónomo, con sus propias leyes. En este sentido, el poeta se rebela contra la naturaleza, pero mejor dicho, en contra de la tradicional obligación del artista de imitar la naturaleza. Como única función del arte, Huidobro le dice a la naturaleza, non serviam, no te serviré y haré como tú, crearé. Observación, introspectiva y presentación del Altazor, el gran poeta. Tras marchar la Virgen, o lo que es lo mismo, tras abandonar la fe cristiana y separarse de la tradición, se enfrenta a sí mismo, y heme aquí solo, lo que hace que se enfrente con su destino, y se renueve. Así pues, tras un análisis introspectivo en el que se maravilla de sus propias creaciones, la actitud del poeta reafirma su identidad y sus facultades. Soy Altazor, el gran poeta. Lo veo todo. Tengo mi cerebro forjado en lenguas de profeta. Aquel que todo lo ha visto, que conoce los secretos sin ser Walt Whitman. Pues jamás he tenido una barba blanca como las bellas enfermeras o los arroyos helados. La alusión a Walt Whitman posee relevancia, puesto que él también usó el vuelo lírico y amplificó el tiempo. Whitman posee en común
con Huidobro, una poética basada en la imaginación y la creación de visiones universales del cosmos mediante viajes poéticos para el universo. El yo poético sigue describiéndose a sí mismo hasta el final de este fragmento. Aquel que oye durante la noche los martillos de los monederos falsos, aquel que bebe el vaso caliente de la sabiduría, aquel que conoce la ruta de la fatiga, él, el pastor de aeroplanos, el conductor de las noches extraviadas, el hermoso cazador frente al bebedero celeste para los pájaros sin corazón. Crítica de Mario Nandayapa. El prefacio del Tazor pretende asumir una forma lineal y discursiva, haciendo uso de una retórica narrativa que se encamina hacia la expresión y que incluye un héroe en tránsito. Estos elementos son aparentemente más que suficientes para inducir a una categorización convencional de un prefacio, sea por la forma que asumen como por los contenidos que engloban. Pero una lectura atenta nos muestra que estamos en el campo de la transgresión, y como tal, en el de la parodia. En ese sentido, el prefacio no se insurge apenas contra los modelos sobre los cuales se apoya, sino que acaba parodiándose a sí mismo, constituyendo una especie de antiprefacio. Las tensiones instauradas no provienen apenas de los aspectos del género contra los cuales se vuelca, sino que se producen dentro del propio discurso, al introducir elementos de cuño poético que hacen oscilar a todo momento el esqueleto de la narrativa. Encontramos así una condensación metafórica acentuada y continua, así como un ritmo que se basa en la redundancia y la anáfora poética. Este balanceo de la prosa va más allá de la distinción formal provocada por el verso libre, remitiendo en consecuencia a la hibridación de los géneros, sin llegar a ser un prefacio propiamente dicho, sin ser una obra paródica por excelencia, sin ser prosa ni verso. El prefacio de Altazor se abre como una serie de alternativas que, además de negarse a sí mismas, contienen en germen todos los núcleos de significación que van a desarrollarse en el transcurso de los 7 cantos. Génesis y parodia. Desde un punto de vista formal, el prefacio desempeña una función iniciática notoria. Encontramos entonces, especularmente y a nivel temático, la narración del inicio, la constitución de la historia, el pasaje del caos al cosmos mediatizado por la palabra. En resumen, la organización de y por el lenguaje, concomitante al inicio de la crítica de la palabra como perspectiva moderna de lo simultáneo. Al mismo tiempo en que se crea, se critica, creación y crítica, lenguaje y mal lenguaje, texto y metatexto, inicio y vuelta sobre sí mismo, génesis y parodia. Mi crítica sobre el prefacio de Altazor. La proyección de un mundo devastado por el progreso tecnológico y la industria, la teoría del hombre hormiga que se plantea al humano como ser autómata, la inconsistencia de las leyes creadas por el hombre aplicadas a sí mismo, el declive del cristianismo como un dogma de fe y surgimiento de una nueva era, la vida planteada como un descanso lento, paradójico, lleno de amargura, decepción y algunas dichas, fundamentos de las ideas principales con respecto a la realidad. El autor se proyecta en una realidad que hemos empezado a vivir en un siglo que las fabrica. El afán progresista, el exterminó de las especies de extinción al ser humano, como objetos que ya aún han hecho. En este siglo el hombre no vive sino que trabaja y produce. Cada vez es más frío, dejando de su propio lado la humanidad, convirtiéndose en un hombre hormiga que no es consciente de su propia existencia, solo de su tarea como productor o consumidor. La realidad en muchos países desarrollados programa el consumismo. Se toma en cuenta principalmente la ley de conservación con las especies, afirmando que el hombre se desgasta tal ley tan absurda que nos beneficia, más bien que consume y desgarra. En el mundo han surgido nuevas ideologías, doctrinas y escuelas de pensamiento que han desplazado el cristianismo. Esto se cimenta que Altazor nació al día de la muerte de Cristo y que le abrió los ojos en el siglo que moría el cristianismo. Para Huidobro, la he resuelto ningún problema y solo le ha enseñado plegarias muertas y a la vez anuncia el surgimiento de la nueva era, de oráculos y banderas.
La situación de la sociedad actual reafirma la concepción de Huidobro de la como un viaje de paracaídas, de descenso en el hundimiento de la descomposición.